dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Salemurra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga.
nuevas son cada mañana. Con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá.
Gracias, Ricardo. Muy buenos días tengan todos ustedes con enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Las misericordias de Dios, grande es su fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Pastor Javier Flores Arredondo, ¿cómo estás? Muy bien, pues bien, gracias a Dios. Aquí contento de poder saludarlos, amigos, hermanos. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de poder pues disfrutar de las bendiciones del Señor, pues, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Mientras que el Señor nos dé la vida y nos dé el respirar y nos dé la posibilidad de servirle. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y pues creo que qué gozo, ¿verdad? Pues así que estamos contentos, pues. Sí, amén, con alegría. Amén. Decía a la congregación que la palabra paciencia, ahí en Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Un español antiguo, con tu paciencia ganarás tu alma, dice Lucas 21:19, si no mal recuerdo. Y la palabra paciencia es soportar o resistir, pero con alegría, con esperanza. Entonces, con gozo, ¿verdad? Qué privilegio tenemos nosotros de participar de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio tenemos de conocerle y poder darle a conocer. Y en medio de lo que vivimos, estar siempre con esa esperanza en nuestro Señor y Dios y en su palabra que se cumple día a día. Amén, día a día. El Señor es fiel y se manifiesta. Saludamos, ahí dice nuestra hermana Jessie, saludos al hermanito en cabina. Ajá. Muy bien, sí, saludos a nuestro hermano Ricardo Cuellar ahí en los controles. Gracias, Ricardo, bendiciones, buen día. Y a ustedes que nos están escribiendo, pues una oportunidad más de compartir, de leer, de meditar, de tomar el pan nuestro de cada día, la palabra que sale de la boca del Señor y que sabemos que no vuelve vacía, siempre hace lo que Él quiere. Así es, pues, y eso es bueno. Amén, amén. Y estamos viviendo tiempos de tribulación social, tiempos de persecución en diferentes lugares de la tierra para nuestros hermanos. No podemos dejar de mencionar lo que el ataque, fíjate, a Charlie Kirk, ahora que ocurrió en Estados Unidos y que el Señor ya lo tomó a su presencia, ha venido a revelar, al menos nos enteramos a través de las redes sociales, cómo cristianos están siendo perseguidos en Nigeria, en Sudán. Sabemos que en México, en regiones, en las rancherías, en algunos estados, ha habido persecución, pero vemos cómo se incrementa cada vez más. Y sin embargo, la garantía que tenemos en medio de todo esto es que el Señor nos advirtió. Y el Señor nos dijo, cuando veas que estas cosas comiencen a suceder, levanta tu cabeza, erguíos, ¿verdad? Porque vuestra redención está cerca. Todo lo que está ocurriendo nos deja ver que nuestro Señor es fiel a su palabra, pues. Si no nos lo hubiera dicho con anticipación, nos agarraría como de sorpresa, pero la gran realidad es que el nombre de Cristo es cada vez más rechazado en este mundo, pero cada vez más seguro para los que confiamos en Él, y es una firme ancla para todos nosotros. Y si lo que Él dijo se sigue cumpliendo a cabalidad, es digno de toda nuestra confianza. Aparte que ha estado con nosotros siempre, pues. Entonces, ver lo que está ocurriendo en el mundo, ver el radicalismo en todos los aspectos, nos deja ver una vez más que el Señor, lo que dijo se cumple, y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que es por su promesa. Amén, ¿verdad? amén. Así es que si hubiese entre nosotros, entre la audiencia, alguien que esté padeciendo persecución, alguien que esté siendo afligido en diversas pruebas, alguien que está bajo la prueba del fuego, confía en el Señor. Dios ha sido fiel y nos lo advirtió, pero aparte que dice que las leves tribulaciones momentáneas no se comparan en nada
con el tiempo glorioso, con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, bendito sea el Señor por eso. Amén, Paz. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y pues ya listos, Paz, de ir a donde tenemos que ir. Muy bien, pues vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos. Sí. Hechos capítulo 14, Paz. Amén, amén. Hechos capítulo 14, creo que una de las cosas que debemos de procurar ¿verdad? Es presentarnos delante del Señor. Como dice la palabra en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Dice que nos presentemos delante de Él, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo amén, y agradable a Dios, ¿verdad? Que es nuestro culto racional. Bueno, en el capítulo 14 vamos a hacer una lectura ahí a partir del versículo 8, ¿verdad? Nos está aquí relatando acerca del viaje ya de Pablo y Bernabé y cómo pues ellos estaban cumpliendo con la comisión, ¿verdad? Cumpliendo con el llamado del Señor, predicando el Evangelio, y también pues muchos recibiendo esa palabra y otros rechazando y persiguiéndolos, ¿verdad? Y entonces, bueno, dentro de ese trayecto hay este acontecimiento que nos relata aquí la palabra, pero que nos va a llevar después al versículo 16, ¿verdad? Dice la palabra: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Bueno, una de las cosas que siempre el hombre pues ha quebrantado es pues prácticamente de lo primero que el Señor ordenó, ¿verdad? Él, como Dios único, el Dios santo, el Dios que es de una adoración exclusiva, ¿verdad? Incluso una de los adjetivos que se le da al Señor es celoso, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios de adoración exclusiva. Exclusiva. No, Él dijo claramente, ¿verdad? No te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás, no las honrarás. Y una de las tendencias del ser humano pasa siempre, pues levantar ídolos, ¿verdad? Levantar dioses ajenos, quebrantando el mandamiento, porque el mandamiento dice que no, ¿verdad? Y dice que solamente al Señor nosotros honraremos y adoraremos. Y entonces, bueno, aquí vemos, Paz, que el apóstol Pablo, imagínate, si ahora viviera y viera que lo tienen en estatua o lo tienen en imagen. No, pues se volvía a morir, ¿verdad? Volvía a caer ahí, porque la verdad, vemos esa señal de renuncia, de dolor, ¿verdad? De cómo la humanidad pues se desvió tanto, ¿verdad? De que les querían rendir culto por el hecho de una manifestación
que era propia, que era del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que hizo, ellos fueron los instrumentos, el Dios que ellos predicaban fue el que hizo la obra de sanar a aquel hombre que estaba, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que le pasa a Pedro y a Juan, ¿verdad? A cuando sanaron a aquel hombre que estaba postrado en las puertas del templo de la Hermosa, bueno, de la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Entonces, Paz, pues tremendo, ¿verdad? Porque el hombre siempre ha tendido a la idolatría, y el Señor constantemente llama al arrepentimiento, pero algo que yo creo que cuando ya el Señor llama y llama, pues algo de lo que es terrible de su juicio, ¿verdad? Es cuando el Señor abandona. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Pues ya tú decidiste y yo te dejo, ¿verdad? Yo creo que no hay peor juicio que que el hecho de que Dios deje, ¿verdad? Y en el versículo 16 ellos exponen y dicen, en su discurso, dicen, las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Yo me pregunto, pues, porque si nosotros vemos, por ejemplo, una tribu, a lo mejor en una selva, o vemos, por ejemplo, pues en una selva, en un lugar remoto, que viven a lo mejor rústicamente, ¿verdad? O muy atrasados en cuanto al resto de la humanidad. Pero tenemos una misma origen, de acuerdo con lo que dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque de un linaje hizo el Señor todo hombre, ¿verdad? Venimos de Adán y de ahí venimos de Eva. O sea, ¿qué fue lo que pasó para que llegaran a tal punto, ¿verdad? Ahora sí que de diferencias de costumbres, pues. Por ejemplo, yo veo a veces familias, ¿verdad? O yo mismo a veces, pues ahora sí que en lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Vivir y conocerle. Y vemos, por ejemplo, prácticas que ahora, por ejemplo, con las fechas de últimos del mes de octubre y del primeros de noviembre, y que dices, oye, nada que ver, ¿verdad? Y somos de una misma familia inmediata. O sea, dices tú, yo jamás practicaría. ¿Por qué? Pues, bueno, por la cuestión del conocimiento de las escrituras, del Señor, ¿verdad? Y digo, oye, hasta macabro resulta ese tipo de prácticas, estar poniendo las fotos, ¿verdad? Los altares y todo aquello, y dices tú, pero oye, si nos vamos a una generación, 2 generaciones pasadas, resulta que procedemos del mismo linaje, ¿verdad? De la misma, de los mismos padres. Al mismo árbol genealógico, y por ejemplo, digo yo, bueno, ¿cómo fue posible que, por ejemplo, los aztecas, o los mayas, los incas, adoraran a los dioses en la tierra, el aire, ¿verdad? Los elementos. Los animales, ¿verdad? Y todo. Y es que en realidad, pues, aunque sabemos bíblicamente que ellos procedían del mismo linaje que todos los hombres. Y incluso tenían unas capacidades tremendas, pues, en arquitectura, en ingeniería, en matemáticas, en la observación, en la ciencia per se. Entonces, incluso hasta cuando supuestamente fueron conquistados, pues tenían hasta mayores conocimientos en muchas áreas que los mismos europeos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero de un linaje venimos todos. Así es. O sea, tanto nosotros como aquellos que están en la selva amazónica, ¿verdad? O no sé. O alguna tribu que por no se haya descubierto y que siga viviendo aislada en sus conceptos y tanto desfaz, ¿verdad? Tanto tan opuesto a veces a lo socialmente aceptable. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de que el Señor, ¿qué hizo? Pues aquí no lo dice la palabra, dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, llegó un momento en que, bueno, te rebelaste contra el Señor, quisiste hacer conforme a tu propia voluntad, estableciste ídolos y dioses ajenos. Y entonces el Señor dejó, ¿verdad? Y en eso pues ya hay un juicio del Señor, ¿verdad? Anticipado, pues, y
Y pues viene toda la devastación, como decimos, oye, ¿cómo es posible que en una sola familia vamos a generaciones pues no muy lejanas, Sí. y decimos, oye, pues si somos primos tú y yo? Claro, claro. Y resulta que las prácticas opuestas totalmente. son totalmente la manera de concebir al Señor, ¿verdad? No, pues nada que ver, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pues porque el Señor lo que hace es que pues ha abandonado en esa parte de juicio también a la humanidad, para que pues la humanidad decidió practicar las cosas así, ¿verdad? Y el Señor, pues, como parte de su juicio los dejó. Fíjate, dices algo muy cierto, Paz, amigos, porque todo ser humano sabe de la existencia de Dios. Todo ser humano ha recibido testimonio. Dice, aunque no ha dejado sin testimonio, donde leías ahí en Hechos 14. El problema es cuando Dios nos permite, como bien lo dice, esa manera de juicio, que andemos en nuestros caminos habiéndole conocido, habiendo entendido. Fíjate el testimonio que está en Romanos capítulo 1, verso 18. Habla de dos revelaciones, de la justicia por la fe y de la ira de Dios. Y en el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es que la verdad no corra, no avance, es que se detiene, se obstruye. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios mismo se ha manifestado a la humanidad. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué terrible, ¿verdad? Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Aquí viene la idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. El hombre se fue a las imágenes, a las esculturas, ¿verdad? A los ídolos. De hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Y ahí es donde Dios, pues te gusta. Te abandona. Te abandona a tus caminos, te abandona al corazón. Cuando dice la gente, ve tras tu corazón, y el corazón perverso, y eso es algo terrible, ¿verdad? Porque hemos platicado con la iglesia, con el pueblo de Dios, que cuando Dios te corrige, es una manifestación del amor. Del amor, gracias al Señor, ¿verdad? Pero cuando te deja tu suerte, dice, no, pues ahí dale. Qué terrible. Y eso es lo que vemos en el testimonio de Romanos 1, y que Pablo les está diciendo a los de Listra, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, pues imagínate el hecho de que ves, ¿verdad? Hay quienes han tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad? Y oye, adorando a los monos, adorando a las ratas, a los cocodrilos, sí. Adorando en países donde los adoran, ¿verdad? Sí. Y no te vas muy lejos, por ejemplo, pues simplemente en la colonia, cuántas imágenes han levantado ya de lo inmundo, ¿verdad? De lo abominable, o sea, adorando a la muerte, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿a dónde puede llegar el Señor, verdad? ¿A dónde puede llegar el hombre cuando el Señor lo abandona, ¿verdad? Y entonces aquí incluso nos da 3 etapas, ¿verdad? Podríamos así decir, o 3 formas de devastación moral, ¿verdad? Sí. Que nos está relatando aquí Romanos en lo que tú nos estás compartiendo, Paz. Porque dice que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Verdad? Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí vemos pues que primero pues se cambia la verdad de Dios por la mentira, y hay una devastación ahí espiritual, moral, ¿verdad? Y después pues viene también esas, pues como una segunda fase donde ya hay pasiones vergonzosas, ¿verdad? Donde también el Señor, pues, ¿qué ha pasado? Pues con naciones que ahora proclaman, promulgan, y no tan lejos hasta nuestra propia nación y las autoridades, ¿verdad? Que Dios abandona, pues, porque lastimosamente, o sea, naciones que podrían considerarse que el evangelio, en un momento dado, Dios en su gracia se manifestó, ¿verdad? Y conocieron al Señor, pues lo abandonaron, ¿verdad? Amén, o sea, amén. Abandonaron al Señor, y el Señor lo dijo una vez, ¿verdad? A uno de los reyes, le dijo, si tú me buscas, pues serás encontrado por mí, pero si me dejas, pues yo también te voy a dejar, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que el Señor le abandona, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con naciones como Estados Unidos? Pues que, que empezaron de una manera, ¿verdad? Incluso hasta todavía tienen, ¿verdad? En su moneda, en Dios confío, creo que todavía tienen, ¿verdad? Todavía. Pero, ¿qué pasa? Pues de que cambiaron la verdad del Señor, y entonces pues el Señor ha entregado, y eso pues se ha manifestado, ¿verdad? Claro. Los gobernantes mexicanos, pues, ¿qué gobernante no ha habido? ¿Verdad? Que oye, entran al poder, apenas están, todavía ni siquiera entran al poder, y ya están con los saumerios, están invocando espíritus malignos, ¿verdad? Porque pues todo lo que no es del Señor es maligno sobre los gobernantes, ¿verdad? Sí, es terrible porque, como bien dices, todavía no toman ni el poder y ya están dándole reconocimiento contra todo lo que Dios ha establecido, ignorando, pero también levantándose en franca rebeldía, porque llega un momento que no es ignorancia, Paz, o sea, ya es dolo, ¿verdad? Es rebelión contra el Señor, porque muchos de ellos tienen orígenes cristianos. Ahorita, muchos líderes del mundo que se están optando por un sector que va totalmente contrario, una manera de hacer política totalmente contraria al Señor, o tienen orígenes cristianos o tienen orígenes judíos, pero se han rebelado contra la fe de sus padres, sus ancestros, y no solamente a sabiendas que Dios abomina, pues promueven, ¿verdad? Y se complacen, como también aquí lo dice en Romanos. Pero volvemos al punto que qué terrible es que Dios te abandone a tu juicio. Fíjate, algo que quiero retomar del capítulo 14 de Hechos, Paz, que ahorita nos leías. Y que de eso se trata este tiempo, de comentar la palabra, de leerla, de meditarla. En el capítulo 14 yo no había visto esto, y lo voy a compartir con ustedes, lo voy a compartir contigo. En la lectura dice, verso 18, y diciendo estas cosas difícilmente, o sea, ellos quieren ofrecerle sacrificios. Estamos hablando de los de Listra, estamos hablando de lengua licaónica, que era la que se hablaba en ese país. Pero mira lo que llama la atención. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera. O sea, sí lo hicieron, pero fue difícil. ¿Verdad? Sí. Pero mira lo del verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, no son de Listra, y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, los que vienen a instar para que Pablo sea apedreado son los de Antioquía y los de Iconio. Los judíos. Que Dios está dejando a su suerte, porque estos son paganos. Los de Listra son paganos. Pensaban que dioses andaban entre ellos. Aquí anda Júpiter y Mercurio. Oye, pues como no les vamos a ofrecer algo. Pero vienen los judíos
de otras regiones y dicen, hay que apedrearlos. Claro, los terminan apedreando los de Listra, pero los de Listra son un instrumento en ese momento por su ignorancia, por su ceguera, pero los judíos tenían testimonio del Señor y de Pablo. Y de lo que se estaba predicando. Pues. Claro, y de decir, hey, no nos adoren a nosotros, eso es pagano. Y los judíos dicen, pues vamos a apedrearlos. Cuando el judío puede haber dicho, oye, espérame, pues señal manifiesta es, mira lo que están diciendo, no es nada contrario a... Y luego aparte no permiten que los adoren, lo cual es correcto. Sí. No, pues ahora este corazón de estos judíos de Antioquía y de Iconio, hay que apedrearlos. Y el pueblo, en este caso los de Listra, que son sin conocimiento, sin entendimiento, que los reconocían como dioses, ahora deciden apedrearlos al punto de dejar prácticamente muerto a Pablo. ¿Te imaginas? Sí, no, pues llevados como los ídolos, ¿verdad? Decías tú pues, en una reciente predicación, ¿verdad? Sí. Cuando ignoramos, ¿verdad? Sí. Eres llevado. Como los ídolos mudos. Como los ídolos mudos. Sí. Y fíjate ahí en Romanos lo que leíamos, ¿verdad? Cómo al abandonar el Señor, dejarlos a su suerte, aunque sin dejar de dar testimonio, pues, sí, de su existencia, de su gracia, ¿verdad? Gloria al Señor, porque en medio de la desobediencia del hombre, de la rebelión, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, ¿verdad? Y entonces, viene un tercer nivel ahí de que estos, pues ya, la locura, pues, sí, la locura porque después nos dice ahí la palabra en Romanos, ¿verdad? Que, pues, dice la escritura, ¿verdad? Mientras lo buscas, sí, dice nuestra hermana Jessie, Paz, mis hijos me comentan que en el salón de clases les están poniendo música mientras trabajan, pero la música que les ponen es totalmente aberrante. Una de ellas es la de la película Las Guerreras del Pop. Quien ha escuchado y consultado no sé a qué se refiere. La letra de estas canciones es totalmente demoníaco. Gloria, nuestra hermanita, ha pedido que no se le ponga esta música y la maestra la quiere convencer de que no es nada malo. Estamos orando y clamando por nuestros hijos. Imagínate los tiempos que estamos viviendo. Nuestro hermano Jesús Díaz nos comenta que su hijo Samuel Díaz está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte abrazo, bendiciones. Jaime también nos manda saludos. Saludos, Jaime. Nuestra hermana Lilia Barrera también manda saludos. Gloria a Dios, gracias por estar ahí, gracias por compartir. En Romanos, Paz. Sí, Romanos dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, amén, Dios los entregó una mente reprobada, sí, para hacer cosas que no convienen. Entonces ya viene aquí un nivel, pues, de ya una locura, ¿verdad? Sí. Una mente totalmente reprobada. ¿Qué pasa ahora con todo lo que se mueve, pues? Sí. De que, pues, alguien dice, no, pues es que yo me identifico con ser X, ¿verdad? Hasta animal, o sea, sí, me identifico con ser un dálmata, me identifico, y sí, es una mente totalmente sí, de juicio, pues, sí, o sea, de donde el Señor abandonó ya esa mente, sí, por su obstinación, ¿verdad? Por su rebelión. Sí. Y dice, pues, los entregó una mente reprobada. Entonces, qué terrible, pues, gracias a Dios, porque el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Mientras que el Señor nos esté disciplinando, llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Nos esté el Señor instruyendo, gloria al Señor, pues, qué bueno es Dios, ¿verdad? Y cómo nos ama. Pero el ya ver todas estas cuestiones de mentes, ¿verdad? Ya totalmente desviadas, reprobadas, pues nos debe también a nosotros instar a permanecer en Él y en su santidad también, pues, ¿verdad? Porque Él es bendito por todos los siglos, y permanecer en esa santidad, pues dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Nadie, sí, nadie verá al Señor. Y entonces vemos, pues, que el Señor, pues, así lo ha manifestado en diferentes épocas, pero la tendencia del ser humano, pues, ha sido eso, o sea, y hay momentos en que el Señor, pues, ha dejado. Amén. Abandonado. Amén. Nos dice Beto Algudiño, saludos, Beto.
La película a la que se refiere la hermana es un anime que plantea uniones sentimentales y alianzas de conveniencia entre humanos y demonios. De eso trata, imagínate. No, pues hay que hablar con la maestra. Poniéndose a los niños, o sea. Así de mal estamos, así de mal. Pero eso muestra lo que acabas de comentar. Si alguien nos preguntara, ¿y por qué el mundo está así? Porque en muchas ocasiones hay gente que dice no creer en Dios, ¿verdad? Manifiesta su resistencia a creer en Dios porque mira cómo está el mundo. Bueno, ahí está parte de la explicación, ¿verdad? Dios ha entregado al ser humano a andar en sus propios caminos cuando éste no atiende al Señor. Y ocasión tras ocasión y vez tras vez y juicio tras juicio son un llamado de Dios a que la gente se vuelva al Señor, a que pregunte, porque penosamente, pues imagínate, voy a leer un pasaje de Génesis, Paz, y quiero a ver si nos da un poquito de claridad respecto a cómo estaría el mundo si Dios no interviniera de tiempo en tiempo con juicios. En el capítulo 6 de Génesis, por ejemplo, versículo 3, estamos hablando del tiempo de Noé, lo cual Jesús nuestro Señor dice que será como en los días de Noé. Ahora, hay una característica de los días de Noé, ahorita que mencionaron esa película, cuando los ángeles caídos se relacionaban con las mujeres. Los ángeles caídos se relacionaban con las mujeres. O sea, estamos llegando a un tiempo donde se sigue promoviendo lo mismo, que no es otra cosa, le decía a la iglesia el domingo, no es otra cosa más que el transhumanismo, que el hombre, cuando dice que el barro mezclado con hierro, no es más que una promoción de la mezcla del ser humano con el imperio, en este caso, de la bestia, ¿verdad? Y que hoy se promueven cosas como colócate un chip y que ya con tus pensamientos tú abras, prendas el vehículo, cosas así, y donde ya no tengas voluntad, pues, que no es otra cosa más que lo que la serpiente le dijo a Eva: si comes de esto serás como Dios. O sea, el transhumanismo es algo que ha promovido nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Y en los tiempos de Noé es algo que ocurría cuando los ángeles caídos se mezclaban con las hijas de los hombres. Ahora, aquí en el 6.3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y esa palabra, no contenderá para siempre, quiere decir que Dios sí contiende con nosotros. Amén. Y que en la misericordia y gracia de Dios, si no fuese por la contención del Espíritu Santo contra la humanidad para que se frene, Paz. O sea, una manera de contención hoy en día es la iglesia siendo sal y siendo luz. Si no hay una hermanita en el salón de clases diciendo no ponga esta música, si no hay un padre de familia diciendo yo no estoy de acuerdo en eso y no van a participar, y todavía eso, aunque causa molestia, hace que se retenga, se contenga. Y aparte, Dios haciendo juicios, porque en muchas ocasiones, oye, pues íbamos a tener esto y nada que se inundó, nada que cayó una granizada, nada que pasó esto, y la gente dice, ¿y qué es esto? Pues es Dios haciendo contención a la maldad del hombre. Porque de otra manera, Paz, si no fuese por la sal, que es la iglesia verdadera, genuina, esto se hubiera descompuesto en estado de putrefacción desde hace mucho. Sí, pues sí, y a través de la historia vemos a la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ha caído en juicio? Pues, ¿verdad? Porque no escucharon, porque no obedecieron, porque hicieron lo contrario a lo que Dios estableció, ¿verdad? Y Dios en un momento dado abandonó, ¿verdad? También. Y en su gracia y en su misericordia el Señor pues sigue manifestando su amor, ¿verdad? Uh-huh. Pero vemos, por ejemplo, qué terrible cuando el pueblo mismo se puede desviar, ¿verdad? Sí. Ir hacia los ídolos y cosas así, ¿verdad? Y en el libro de Isaías, capítulo 5,
pues nos habla acerca de esa parábola de la viña que el Señor refiere con respecto a su propio pueblo, ¿verdad? Y es un canto que aquí el profeta Isaías nos muestra, o que el profeta Isaías está exponiendo, ¿verdad? Y dice que es como un cántico que Dios mismo da, pero un cántico de lamento, ¿no? Sí. Y dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor, ¿verdad? Entonces fíjate que ¿qué pasó? Que es una forma de lamento, ¿verdad? Que Dios, esperando que esa viña escogida, porque Él las escogió, ¿verdad? Él las tomó, y dice que era planta deliciosa, pues, y vemos, ¿verdad? Cómo, pues, hasta nuestros días se sigue conservando algo especial, pues, en el pueblo, ¿verdad? Por causa del Señor, ¿verdad? Por su elección que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Amén. Y entonces, pues, dice, y todo lo que la rodea, y en esto nos podemos identificar, amigos, amados, hermanos que nos están escuchando, nos podemos identificar porque Dios nos ha escogido también, ¿verdad? Dice que, bueno, edificó, dice, una torre, ¿verdad? Si no hubiera estado Jehová con nosotros, pues, ¿verdad? Pues hace mucho que ya hubiéramos sido destruidos, ¿verdad? Hay un enemigo que siempre, pues, ha querido la destrucción de los hijos de Dios, pero el Señor ha estado con nosotros, ¿verdad? Y el Señor pone, pues, también cerco de protección sobre nuestras vidas. Dice que había una torre, pero también espera Dios un fruto, pues. Amén. Nos comparte, sí, y el fruto es en arrepentimiento, y el fruto es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Efesios dice que se da en toda bondad, justicia y verdad. Si no hay esa bondad, justicia y verdad, no se da el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Génesis 6, 5 al 8 nos comparte nuestra hermana Rosy Ramírez. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente, fíjate, exclusivamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y bueno, gracias a ese Noé es una contención, ¿verdad?, de la maldad. Nos hace un comentario nuestra hermana Clara. Allá enfrente, dice, les dicen que Dios no castiga, ¿verdad? Que Dios educa, que es una mala traducción en la Biblia, porque la palabra usada es ágil a pedagogía. Yo no me he dado tiempo para estudiarlo, pero ojalá ustedes, estimados pastores, puedan comentar algo, pastor. No, pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Sí. Y no solamente en ese versículo, hermana Clara, sino en todo lo que es la suma de la palabra, ¿verdad? El Señor, al que ama, disciplina y castiga, azota, ¿verdad? A todo aquel que recibe por hijo. Entonces, lo vemos en la palabra, lo vemos en la Escritura, ¿verdad? Incluso hasta en la forma en que nos dice que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Así es. Yo creo que está plagada la palabra del carácter del Señor, ¿verdad? Y parte de ello es castigo, y el castigo conlleva muchas cosas, ¿verdad? Porque es una contención divina contra la maldad. Sí, ya si te quieres meter mucho a la etimología de la palabra y a discutir
sobre una palabra, pero la Biblia está llena, ¿verdad? El carácter del Señor es lo que lo muestra. Gracias, pues. Nuestra hermana Soledad dice: pastor, en el colegio de mi niña hubo un evento masivo para celebrar en un lugar dedicado a los festejos de los muertos y espantos. Lo más triste fue que fue organizado por una persona que conoce de Cristo. Tremendo. Y asiste a una iglesia. Es algo tan triste e indignante, pues nos dicen que por qué nosotras no, que por qué no somos más abiertas. No, pues, imagínate. mejor que es cerrada a todo eso. Sí, claro, pero así estamos. Así sí, está. No, pues simplemente, muy triste, ¿verdad? Y por ejemplo, en el Parque de las Maravillas, pues, ya ves que hay una escalinata, ¿verdad? Bueno, hicieron un altar ahí, desde el primer escalón hasta lo más alto, ¿verdad? Sí. Y con sus fotos, entonces pues están trayendo maldición, ¿verdad? Por ignorancia, ¿verdad? Y algunos pues conocimiento ya, sí. Pero en rebelión, ¿verdad? Contra el Señor. Entonces pues Dios nos ayude. Dice, hermano, a nosotros nos hicieron firmar una carta donde por ser cristianos nos negamos a participar en festivales relacionados con el Día de Muertos. Pero de ahí en fuera, los demás festivales, entre comillas, sí son obligatorios. Y con respecto a la música, es una forma de trabajar de la maestra. No debemos intervenir en su manera de trabajar. Entendemos que nuestra lucha es contra huestes espirituales, pues existiendo tanta música, específicamente tienen que poner esa. Pues sí. Pues sí. Así de mal las cosas. Pero es que ese es el punto, ¿verdad? No hay recibirá un pueblo, nada del evangelio esa maestra. No, perdón. No recibirá nada del No, evangelio. pues hay que ver si se acepta, ¿verdad? Que compartirle el evangelio de Cristo. Es que este es el punto, Paz. Hay una gente que ha sido abandonada o dejada a su corazón, a su mente, conviviendo con otra gente que está cerca del Señor, que medita la palabra, que entiende, que tiene temor de Dios. Y entonces este es el radicalismo que se está dando, la gran brecha que se está abriendo entre los que tememos o tenemos temor de Dios y entre aquellos que de plano pareciera que no le temen. Como dijo aquel juez injusto, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, ¿verdad? En una condición tal, que no deja de sorprendernos los tiempos que estamos viviendo. Saludos, Ulises, saludos, un abrazo. No dejamos de sorprendernos que tan deliberadamente, tan apresuradamente, Paz, estos tiempos estén mostrando ante nuestros ojos, pero lo triste que también es ver un corazón dejado por el Señor. Un corazón que fue abandonado a sus caminos, como diciendo, dale, y hasta donde tope, ¿verdad? En el libro de Oseas relata, por ejemplo, dice acerca de Efraín, ¿verdad? Refiriéndose también al pueblo de Dios. Sí. Y también dice el Señor, déjalo. Sí. ¿Verdad? Pues sí. Déjalo, porque amó a los ídolos, amó los dioses ajenos, y pues llega un momento en que Dios mismo dice, déjalo, ¿verdad? Sí. Sí. Y aunque, como dice Romanos, ¿verdad? Hechos capítulo 14, ¿verdad? Que dice que no se dejó a sí mismo sin testimonio, ¿verdad? Sí, amén. Porque el Señor, aunque Gomer le fue infiel, pues a mí me llama mucho la atención cuando dice que él mismo proveía a los amantes para el sustento, ¿verdad? O sea, imagínate el gran amor y la misericordia que, oye, para que no padezca. Hablando del libro de Oseas, por si no lo han leído, es muy, muy, muy edificante. Sí. Y ahí en Oseas, Paz, capítulo 5, está el verso que a mí se me hace tan duro, tan difícil, y que Dios tenga misericordia de México, de verdad, de nuestras naciones, en específico de esta nación, amén, que va encaminada al abismo, Paz, o sea, en todo lo que está ocurriendo. Dice, andaré y volveré a mi lugar, verso 15 del capítulo 5, hasta que reconozcan su pecado.
y busquen mi rostro. ¿Y qué dice? En su angustia me buscarán. Qué fuerte palabra. Qué fuerte palabra. Bueno, aquí nuestra hermana Clara nos comenta de cómo es la canción y dice, un demonio sobre la persona, es lo que declara en un pedacito. Pues sí, así está el mundo. Insisto, cada vez más que nos acerquemos al juicio, se promoverá lo que ocurrió en el capítulo 6 de Génesis, el transhumanismo en la mezcla. Porque 1 Corintios 15 dice que una cosa es el cuerpo de los ángeles y otra cosa es el cuerpo de los seres humanos. Y una cosa es el cuerpo de los animales. Y entre ellos mismos hay diferentes carnes, ¿verdad? Entonces, conforme nos acerquemos a este juicio, porque el primer gran juicio fue en el diluvio y el segundo gran juicio es el tiempo al que nos acercamos, donde los cielos en fuego, ¿verdad?, serán consumidos, dice el Señor. Entonces, entre estos dos juicios, uno de agua y otro de fuego, creo yo que se va a incrementar la actividad humana y angelical, en esa alianza que está promoviendo en esa película que yo desconocía. Dice, buen día, en mi negocio va una psicóloga que atiende estos casos de niños poseídos por estas caricaturas. Y le dije, con todo respeto, usted no va a poder hacer nada, ellos necesitan liberación. Y me dijo, ¿y cómo les digo yo eso a sus papás? Pues primero, qué bueno que usted lo sabe, hermana. Ayude a la psicóloga en ese aspecto porque hay mucha posesión a razón de ese tipo de... Es que por el oído y por lo que vemos, la gente se puede endemoniar fácilmente, ¿verdad? Porque si la Biblia nos advierte que no oigamos a todo espíritu, porque por ahí podemos entrar, dice Pablo a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído? Entonces nuestros sentidos están muy relacionados a ser posesionados o a ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo. Lo que recibimos. Así es. Y luego nos dice, hace poco se les pidió una tarea para una lectura, seguimos con el tema de los niños. Gloria llevó su salmo favorito, 103, y me di cuenta que no se la tomaron en cuenta. No recibió calificación. Fíjate. Pero aquí en casa nos esforzamos por instruirlos en la verdad y Gloria en la escuela se encarga de competir. Amén. ¿Qué tal ahí oyes? Gloria a Dios. Pues es que así estamos, es lo que estamos viviendo, pero insistimos, o sea, imagínese una generación donde Dios le diga, ok, dale, te dejo. Y si no se arrepiente, como dice aquí, y si no le buscan, porque aquí el Señor, en Oseas 5:15, no está hablando de otros pueblos, está hablando de su pueblo. De su pueblo, sí. Imagínate para con otros pueblos, Paz, que no le han conocido y que le rechazan. Si con nosotros nos dice cosas como, iré hasta a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y en su angustia me buscarán. Pues imagínate. Escuché que en El Salvador los pastores de la nación estuvieron orando mucho pidiendo un gobernante y que creen que Dios les contestó con Bukele. ¿Sabes si es cierto? ¿Sabes si México está haciendo algo así? No. Y bueno, lo que está ocurriendo allá en El Salvador tiene... Es que trae el Estado de Derecho, el cumplir, miren, si no fuese un gobernante cristiano, pero hace cumplir la justicia, eso ya es meritorio. Sí. Fíjate que ahí en Oseas capítulo 4, pues, en el versículo 17, nada más dice eso el versículo, dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea, ya como que, ¿verdad? Porque era dado, o sea, era una práctica... Era una corrupción, ¿verdad? De estar en la idolatría, en levantar dioses ajenos. Dice, su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Qué fuerte. Qué fuerte, sí. Sí, qué fuerte, que el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado, y aquí estamos viendo cómo el Señor
pues también tiene su carácter, ¿verdad? Y él determina una cosa. Y igual cuando dice que el Espíritu Santo se levantó contra ellos y combatió, o sea, imagínate, contendió, ¿verdad? Contra ellos. Entonces, qué terrible es. Por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Bueno, y ahora en México, pues, que se está, uno de los diputados de izquierda que están promoviendo que nuestros mensajes en redes sociales sean mensajes de odio. O sea, ya no podemos hablar de la Biblia, de las Escrituras, porque entonces son mensajes de odio. Pero a eso estamos llegando. Esos son los tiempos donde ahora ya... A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le llaman. Y a lo bueno malo. Sí. Y son los tiempos que nos ha tocado vivir. Por eso tenemos que afirmarnos bien en el Señor, afirmarnos bien en la palabra. Dice la palabra de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, dijo en Lucas que roguemos, ¿verdad?, para ser liberados de aquellas cosas, porque vendrá como una red sobre el mundo y no podrán escapar. O sea, el engaño, la mentira, la falsedad, la corrupción es tan grave que va a atrapar, como aquí muchos están compartiendo, cristianos o gente que conoce de Dios. Ellos mismos estarán involucrados, ¿verdad? Bueno, no hay que olvidar que quien ayudó en una alianza a llegar al poder a la izquierda fuera un partido pseudo cristiano, ¿verdad? Y que al último desapareció, sí, por lo mismo, por parte del juicio del Señor. Entonces, qué terrible situación se está viviendo en nuestra nación, y por eso el tema de la apostasía, por eso el tema de quienes se divorcian del Señor, quienes abandonan su posición en Cristo. Y qué terrible, pues, porque puede llegar a un nivel tremendo de locura. Sí. O sea, el que el Señor te abandone a tu suerte, ¿a dónde te puede llevar, verdad? El hombre, ¿a dónde lo puede llevar? En su mismo desenfreno, ¿verdad? Sí. Y en Romanos, pues, nos muestra claramente la palabra, esos niveles que fueron dándose hasta llegar ya a una mente totalmente reprobada, ¿verdad? Sí. ¿Hacia dónde te puede llevar el hecho de que Dios en un juicio abandone a una nación, abandone a una persona? Entonces, pues no queremos que Dios nos deje, ¿verdad? Sí. Pues, que no nos deje el Señor. Que Dios tenga misericordia, que nos ayude, y nos ayude a permanecer en Él. Que Dios nos guarde. Pues, Paz, tenemos que concluir, ya el tiempo se nos ha ido, como siempre ocurre, ¿verdad?, que se nos extiende. Pero bueno, pues en la gracia del Señor, que Dios nos ayude, que nos guarde, que nos libere de esta terrible generación y que nos ayude a permanecer tómese fieles. Las armas de la milicia del Señor, acuérdese, ¿verdad? Que Sí. estas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Amén. Tomemos esa armadura del Señor, porque pues no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pues. Así es. Y nuestros hijos, ellos pues están bajo la cobertura espiritual nuestra. Amén, ¿verdad? amén. Oremos por nuestros hijos, declaremos la palabra del Señor sobre sus vidas, ¿verdad? Y no permitamos que los hijos sean arrebatados por el maligno. No se los entreguemos y que no sean arrebatados. Amén. Así es. Pues gracias a Dios, gracias por esta palabra, Paz. Dios te bendiga. Gracias a todos. Si Dios permite, mañana, ¿verdad, Ricardo? Bueno, pues Dios los bendiga y hasta la próxima, pastor. Nos vemos. Aso. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.